siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook. Donde nos quedamos la última vez estaba hablando acerca del carácter de Dios, la maldad del hombre y la tensión, específicamente identificando la tensión, el amor, la santidad y la ira de Dios. ¿Cómo puede ser santo en su amor y santo en su ira? Cuando hablamos de Dios satisfaciéndose a sí mismo, probablemente no es el mejor término. La idea es, ¿cómo puede ser Dios fiel a su naturaleza, a sus atributos? ¿Cómo puede Él expresar su santidad sin consumirnos en nuestro pecado? ¿Cómo puede expresar Él su amor sin condenarnos en nuestro pecado? ¿Cómo puede ser Él el juez del pecado y el justificador de los pecadores al mismo tiempo? ¿Cómo puede satisfacerse a sí mismo y salvarnos al mismo tiempo? Este es el dilema que estamos observando. Las Escrituras nos dan y necesita fijarse en nuestras mentes. Es una imagen centrada en Dios desde donde estamos yendo mirando a la cruz. ¿Cómo puede Dios ser justo y bondadoso hacia los pecadores al mismo tiempo? Este es el dilema, el problema, la tensión. Todo esto lleva a la realidad. No lo pierda de vista porque esto nos guía. Ahora estamos entrando a la realidad expresada en la cruz. La realidad es ante todo. La cruz es una demostración del carácter de Dios. Ante todo, la cruz es una demostración del carácter de Dios. Escuche Romanos 3, 25 y 26. Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Él hizo esto. ¿Por qué Él hizo esto? Para demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué quieres decir con justificar? ¿Qué quiere decir con demostrar su justicia? Bueno, vea el problema que se expresa aquí en estas palabras. Romanos 3. Dios ha dejado los pecados cometidos de antemano sin castigo. Así que hay pecados sin castigar, el culpable absuelto, lo cual es detestable para Dios. Así que, ¿cómo puede haber pecado sin castigo y Dios ser justo en todos sus caminos? Su justicia está comprometida aquí. Es aquí donde nos damos cuenta que el perdón de Dios de nuestros pecados es una amenaza a su carácter. La ilustración está en 2 de Samuel 12. David en el Antiguo Testamento es culpable de adulterio, mentira y asesinato. Natán el profeta lo confronta y dice, Natán le dijo a David, lo confronta con esto. Así es como responde David. David le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Natán contestó, el Señor ha quitado tu pecado, tú no morirás. ¿Escucharon esto? Adulterio, asesinato, mentira, pasado por alto. ¿Es esto justicia? Si hubiera un juez hoy en un tribunal que mira a un adúltero, mentiroso y asesino y dice, perdonado, te puedes ir, nosotros lo sacaríamos de su puesto inmediatamente. Esto no es justo. Ahí es a donde llegamos, a enfrentarnos con una pregunta muy común. Las personas cuestionan, ¿por qué Dios no puede solo perdonar los pecados? ¿Por qué es que necesita la cruz? ¿Por qué Dios solo no puede? Quiero decir, nosotros no perdonamos unos a los otros. ¿Por qué Dios no puede solo perdonarnos? A esto se refería Anson. Él dijo que alguien imagina que Dios puede simplemente perdonarnos como nosotros perdonamos a los demás. Esa persona aún no ha considerado la seriedad del pecado y literalmente cuán pesado es el pecado. No se ha dado cuenta de la grandeza de aquel contra quien hemos pecado y cómo su carácter está comprometido aquí en su respuesta al pecado. Alguien dijo una vez, el perdón es para Dios el más profundo de los problemas. Bishop Westcott dijo una frase que me encanta. Nada superficialmente parece más simple que el perdón, pero nada, si miramos profundamente, es más misterioso o más difícil. ¿Cómo puede ser Dios justo y aún así perdonar pecados? Pasar por alto pecados. Es allí donde vemos que antes que la cruz sea por causa de cualquiera, lo que está haciendo la cruz es por causa de Dios. Dios está desplegando su justicia. Él está demostrando su justicia. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Él murió por mí? Ciertamente. ¿Murió por mí? ¿Murió por ti? Ciertamente murió por ti también, pero no finalmente. Finalmente Cristo murió por Dios. La cruz está finalmente centrada alrededor de una demostración del carácter de Dios. Watchman Nee dijo, si yo apreciara la sangre de Cristo,
yo debo aceptar la valoración de Dios de ella, porque la sangre no es primeramente por mí, sino por Dios. Nosotros necesitamos oír esto. Nosotros hemos escuchado el Evangelio presentado como la respuesta de Dios a los problemas humanos, y lo es en muchas maneras. Eso es. Pero el fin, la cruz, es la respuesta de Dios a un problema divino. Y esto es lo que llevó a Jesús a la cruz. La gloria de Dios llevó a Jesús a la cruz. Observe a Juan 12. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Nosotros decimos cosas como, tú estabas en su mente cuando Él fue a la cruz. Yo estaba en su mente cuando Él fue a la cruz. Damas y caballeros, el Padre, Dios, estaba en su mente cuando Jesús fue a la cruz. La gloria de Dios lo llevó a Él allí. Y veremos cómo nos afecta esto a nosotros. Pero veamos la cruz como una relación al carácter de Dios. Lo que Dios está haciendo en la cruz es mostrarnos que el pecado es infinitamente ofensivo. Aquí se despliega la severidad del pecado. No hay lugar para la autoexaltación en la cruz. Nosotros decimos cosas como, me pregunto, ¿qué vio Jesús en mí que hizo que Él fuera a la cruz por mí? Jesús no vio nada en nosotros, nada bueno. No hay nada aquí, nada en la cruz que hable algo acerca de nosotros o de que merezcamos algo que ganemos o que debamos tener. No hay nada aquí de autoexaltación. La cruz no se trata de desplegar nuestro valor. La cruz es todo acerca del despliegue del valor de Dios. Todo en la cruz es para exaltar a Dios. La cruz es el final de la autoexaltación. Es por eso que tiene sentido cuando vemos a Jesús diciendo cosas como, niéguense a ustedes mismos. Tomen su, ¿qué? Su cruz. Niéguense a ustedes mismos. Niégate a ti mismo. La cruz es completa, total y radicalmente acerca de la exaltación de Dios. Él nos muestra que el pecado es infinitamente ofensivo y que Dios es infinitamente glorioso. La cruz no es un despliegue del valor infinito del hombre. La cruz no es una imagen de cuán valiosos somos. La cruz es una imagen de cuán valioso es Dios. La cruz es una proyección, no del finito valor del hombre, sino del valor infinito de Dios. Ahora, aquí está el asunto. Tan pronto como comenzamos a ver la cruz, ante todo como buenas noticias para Dios, y por primera vez comenzamos a darnos cuenta de cuán buenas estas noticias son para nosotros, porque la cruz no tiene que ver con nuestra exaltación o nuestro valor. La cruz trata acerca de la exaltación de Dios y mostrando el valor de Dios que hemos de disfrutar supremamente por toda la eternidad. Y mire esto, su salvación en la cruz ahora está arraigada en Dios, quien está encomendado radicalmente a su gloria. Y por toda la eternidad capacita a su pueblo por la cruz a disfrutar de esa valiosa gloria garantizada. La cruz trata de mostrarnos no nuestro valor, sino el valor de Dios con quien estamos eternamente, centrado en Dios, porque Él será fiel a su carácter, y esto está garantizado. Así que, ¿cómo Él hace esto? ¿Cómo es que Él se satisface a sí mismo y nos salva a nosotros? ¿Cómo es que ocurre la satisfacción divina? Segunda parte, a través de la divina sustitución. Un Dios. Punto inicial. Primera de Timoteo 2:5 y el versículo 6 también. Y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Un mediador, esto es, en donde comenzamos a ver la cruz. No es una de las 10 opciones que Dios tiene o que Dios tenía para salvar a los pecadores, diciendo, voy a escoger esta, a ver qué pasa. Él es el único medio, el único camino. ¿Por qué? ¿Qué era tan significativo acerca de Cristo? Estas palabras, sustitución divina, ¿qué es lo que significa con ello? Que Dios se satisface a Él mismo mediante sustituirse en Él o en el lugar de los pecadores. Dios lo hizo sin pecado para ser pecado por nosotros, en lugar de nosotros. Ahora, para tener la idea de la sustitución tenemos que considerar algunas facetas de Cristo. Primero, considerar quién es Él, la persona de Cristo. Tenemos que ver la humanidad y la deidad de Cristo, y ambas cosas son extremadamente importantes. Pienso que es para detrimento nuestro que hoy usted pueda buscar en muchos discos evangélicos e incluso en muchas predicaciones evangélicas y enseñanzas, y usted encontrará a hablar muy poco acerca de la plena humanidad y la plena deidad de Cristo.
Es como si no pensáramos que es así de importante, pero sí que lo es. Esto es lo que separa la cristiandad, el evangelio cristiano, el evangelio del Nuevo Testamento, de una multitud de sectas que andan por ahí afuera hoy en día. Esto es lo que separa la cristiandad evangélica neotestamentaria del Islam o el judaísmo. Esta es la imagen que encontramos aquí, la humanidad y la deidad. Y oigan bien, Scott dijo: la posibilidad de la sustitución descansa en la deidad del sustituto. Repito, la posibilidad de la sustitución descansa en la deidad del sustituto. Oigan bien, y de paso, sigo citando a Scott numerosas veces, y hay una parte al final de sus notas que tiene lecturas recomendadas. Probablemente el libro que está arriba es La Cruz de Cristo. John Scott, un libro increíble. La posibilidad de la sustitución resiste en la identidad del sustituto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Primero, es plenamente hombre. Hebreos 2:17 dice que él tenía que ser como sus hermanos en todo. ¿Cómo es él igual a nosotros? Obviamente de alguna forma diferente a nosotros porque él nació de una virgen. Aquí está la imagen de la concepción espiritual de Cristo. Él nació, él poseyó el rango pleno de las características humanas. Tenía un cuerpo humano, estaba envuelto en pañales en su nacimiento, creció y se volvió fuerte, según Lucas 10. Y Juan 4 dice que tenía un cuerpo que se cansaba. Y quiero decir que estaba agobiado al finalizar esa noche tan larga en Mateo 4. Estaba hambriento. Él podía tener hambre. Él tenía un estómago que podía hacer ruidos como el nuestro. Él es plenamente humano, un cuerpo humano, una mente humana. Creció en sabiduría, la mente humana. Mi corazón está afligido. Jesús estaba afligido en espíritu, según Juan 13. Mateo 26, el alma abrumada hasta el punto del dolor de muerte. El alma humana, las emociones humanas. Mateo 8:10 habla acerca de cómo Jesús estaba maravillado cuando escuchó algo. Juan 11:35, él lloró. Hebreos 5:7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, él tenía emociones humanas y observación humana, indicando allí, este es un comentario, ¿de dónde saca este hombre la sabiduría y los poderes milagrosos? Como dice Mateo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde sacó este hombre todas estas cosas? Las personas le miraron a él como un hombre. Le vieron a él como un hombre común. Ellos le identificaron como un hombre real. Esto significa que él puede plenamente identificarse con nosotros. Él no es distinto a nosotros, tratando de hacer algo por nosotros. Él es un representante nuestro. Si él no es plenamente humano, si él no es como nosotros, él no puede representarnos. Acerca de esto, Hebreos 4, del 14 al 16, y dejamos que estas palabras calen hondo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús está familiarizado con nuestras luchas, Él está familiarizado con nuestras batallas, y Él está familiarizado con nuestro pesar. Cuanto más camino con Cristo, es su humanidad lo que me atrae más y más consuelo a mi alma. Miren, hay un término musical llamado resonancia compasiva. Y si usted tuviera dos pianos aquí en el escenario y fuésemos a tocar el do del medio en uno de los pianos, esa nota resonancia muy levemente en el otro piano, la misma nota resonancia a este. Esto nos recuerda que cuando ustedes atraviesan momentos difíciles en sus vidas y cuando sus corazones están rotos, estén llorando y les duela, sepan que hay un hombre en los cielos cuyo instrumento es como el de ustedes. Y cuando les duela, hay una resonancia que viene de él. Él es nuestra resonancia compasiva. Óigame, esta imagen es increíble. Un hombre pleno completamente, Jesucristo. Segundo, Él es plenamente Dios, completamente Dios. C.S. Lewis dijo, la doctrina de la divinidad de Cristo a mí no me parece algo trabado de lo cual pueda destrabar, sino algo que usted lo mira en todo momento para que tenga que desenredar toda la telaraña para deshacerse de ella.
Hay muchas personas que creen que Jesús es plenamente hombre. No muchas personas, pero son mucho menos las que piensan que Él es plenamente Dios. Su identidad, Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo es eterno. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesucristo es eterno. Él es nuestro creador, y hemos visto a Dios como creador. Por Él, hablando acerca de Jesucristo, Colosenses 1:15 y 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ustedes le ven aquí igual que Dios. En Él todas las cosas fueron creadas. Él sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17. Él es omnipotente. Él se pone en pie, y el viento y las olas le obedecen. Mateo 8. Mateo 14. Él multiplica la comida. Él es omnisciente. Jesús sabía en su espíritu que esto es lo que pensaban en sus corazones. Él sabía que era lo que estaba en el hombre. Las personas dijeron, vemos que sabes todas las cosas. Esto nos hace creer que viniste de Dios. Él es soberano. Pongo a Marcos 2 allí donde Jesús proclama tener autoridad para perdonar pecados. Según Lewis, esto fue lo que le convenció de la divinidad de Cristo, el proclamar que tenía autoridad para hacer contra quien se ha pecado y tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, llegué a Mateo 11 y allí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, su testimonio. Jesús proclamó identificación con el Padre. Y les diré la verdad, Jesús respondió antes que Abraham fuese, yo soy. Él usa esta imagen de yo soy en el Antiguo Testamento para identificarse a él mismo. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. El testimonio de los hombres acerca de él. Tomás dijo en cuanto a él, mi Señor y mi Dios, después de que resucitó de la tumba. Colosenses 2:9. Pablo escribe que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego ustedes tienen el autor de Hebreos diciéndonos que Jesús es la representación exacta de Dios. Tienen a Juan en Apocalipsis mostrándonos la imagen de yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso, el quintilema, en otras palabras, 5 opciones. El quintilema, número 1, es Jesús una leyenda. Todas estas cosas, en cuanto a él, son falsas. Es un mito que evolucionó con el tiempo. No tenemos tiempo para dedicarle a esto, pero hay una confiabilidad histórica en el Nuevo Testamento que en cualquier otro libro antiguo de la historia no es simplemente una leyenda. Es Jesús una imagen aquí, en un sentido panteísta, como Dalai Lama, la figura un gurú oriental. Así que cuando Jesús estaba proclamando ser Dios, estaba diciendo simplemente, yo soy uno como Dios, como todo lo que Él es. Soy como un Dios, como todo lo que Él es. El único problema era que Él era judío, que esto no encajaba en lo absoluto con todo lo que Él estaba viendo y representando. Tercero, Jesús es un mentiroso. Él dijo que era Dios. Si no lo fuese, y Él sabía que no lo era, entonces Él sabía lo que no era. Entonces, era un mentiroso. Aún los eruditos seculares dicen que Jesús fue un gran hombre. ¿Fue realmente un gran hombre si caminó ahí diciendo, identificándose a él mismo como el creador del mundo, engañando a otros en el proceso? Hace eso a uno manso y humilde como se describió él. ¿Es Jesús un lunático? Quizás él dijo que era Dios y en verdad pensaba que lo era, cuando no lo era. O si él no era una leyenda, un gurú oriental, un lama, un mentiroso, un lunático, entonces esta es la conclusión de C.S. Lewis. Él es el Señor. Usted puede hacerlo callar por ser un necio. Puede escupir en él y matarle como un demonio. O puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vagamos con la absurdidad condescendiente en cuanto a él como un gran maestro humano. Él lo ha dejado abierto así para nosotros. Y no intentó hacerlo. Él no lo ha dejado abierto así para nosotros y no lo intentó hacer. Jesús puede identificarse plenamente con Dios. Jesús es Dios en el mismo sentido y en el mismo grado que el Padre. Él no es menos Dios que lo que el Padre lo es. Él se puede identificar plenamente con Dios.
Juan 1 dijo, Él sufrió no como Dios, sino el que sufrió fue Dios. Ahora, eso no hace la imagen sencilla, completo hombre, completo Dios. La persona de Cristo es una unidad misteriosa y de dos naturalezas. Tengo una cita aquí del credo Atanasio, una unidad misteriosa, no una contradicción, sino un misterio. ¿Cómo puede encajar esto? Estaba mirando y leí algo acerca de estas naturalezas de Cristo juntas y me topé con Arthur Pink, quien escribió esto y pienso que lo aclara. Esta importante distinción nos llama a una poderosa consideración de una persona que se precia de ser un ser inteligente. La segunda persona de la Trinidad asumió su naturaleza humana y se le dio subsistencia por la unión con su personalidad divina. Podría haber sido una persona humana si no hubiese estado unido al Hijo de Dios, pero estando unido a Él no puede ser llamado una persona, puesto que nunca subsistió por sí misma, como otros hombres lo hacen. Por lo tanto, tal es el poder de esta cosa santa que nacería. No era posible para una persona divina el adoptar a otra persona subsistiendo de ella misma y en unión con ella, porque dos personas quedándose como dos para volverse en una es una contradicción. Ah, es así. Muchas gracias, Arthur, por aclarar. Vamos ahora, como ahora todo tiene sentido. Así que tenemos una unidad misteriosa aquí. ¿Cómo encajan? Piense en esto de una forma. Primero, su naturaleza humana y divina son diferentes. Hay cosas que Él hace que revelan y nos dan una imagen de la naturaleza humana, y hay cosas que Él hace que revelan la naturaleza divina. Él tenía 30 años de edad y había existido eternamente. La naturaleza humana y la divina. Mi meta es darle un dolor de cabeza en este proceso justo aquí. Lo tercero, esto es una gran cosa. Mateo capítulo 8 establece una imagen. Él está cansado, Él está exhausto, Él duerme en el barco. Y luego se despierta y le dice a los vientos y a las olas que le obedezcan. Cansado y omnipotente al mismo tiempo. Él nació como un bebé y Él sustenta el universo. Él perdió su vida humana y posee autoridad divina. ¿Cómo ocurrió esto? Esta es la figura de la naturaleza humana y la naturaleza divina juntas, pero con todo, diferentes. La naturaleza humana y la divina son diferentes al tiempo, que la naturaleza humana y la divina están unidas, y lo que significa... Por eso es que todo lo que Jesús hace, que muestra la imagen de su naturaleza humana, es verdaderamente la persona de Cristo, en el mismo modo que todo lo que Él hace, que muestra la imagen de su naturaleza humana, es verdaderamente la persona de Cristo. Cuando Él dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice, antes que Abraham naciese, mi naturaleza divina existió. No. Él no lo hace de esta manera. Es como si fuera a escribirle a usted una carta y le dijera, le escribo esta carta. No diría, mis dedos le escribieron esta carta, pero mis pulgares no tuvieron nada que ver con ella. Yo no le aclararía eso, no diría eso, por supuesto que no. Cualquier cosa que mis dedos están haciendo son representativos de mí haciéndolos. Así que esta es la figura. Y cuando miramos a esta figura que Pablo escribe, lo que recibí os lo he dado primero e importante, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió Dios en una cruz. La imagen es ciertamente en su naturaleza humana. Jesucristo murió. Su naturaleza divina, no obstante, sustentando el universo, no puede morir. La naturaleza divina sí está muerta. Entonces, ¿cómo pueden continuar existiendo las cosas si la naturaleza divina no está allí? No estamos allí entonces. Así que la figura es esta. ¿Estaría bien decir murió Dios en la cruz? Sí, en el sentido de que Jesús en su persona murió. Sí, pero su naturaleza divina no lo hizo. Diferente primero, unificado. Cuando Él dice, salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y luego Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Así que cuando viene la persona de Cristo en la cruz, no es Jesús solamente como si Él no estuviese en naturaleza divina. No es Dios solamente Dios, como si no tuviera naturaleza humana, sino que el que está en la cruz es Dios y Cristo. No solo Dios, no solo el hombre, sino Dios en Cristo. Plenamente Dios, pleno hombre, mostrando maravillosamente en Colosenses 1, 19 y 20, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, por tanto, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Esta es la persona de Cristo, plenamente capaz de identificarse con nosotros, plenamente capaz de identificarse con Dios, plenamente humano, plenamente Dios. Esta es la persona de Cristo. ¿Qué acerca de su propósito? Él vino con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino. Y dividamos esto en dos partes. Él vino a vivir una vida sin pecado. Y Él vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Veamos esto aquí. En Juan 18:38, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Hebreos 4:15, en él no había pecado. Primera de Pedro 1, Cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Juan 3, y él no tiene pecado. Él fue obediente, perfectamente obediente a Dios. ¿Saben? Esto es importante, y es importante porque obviamente Jesús no vino y dio su vida por nosotros sobre una cruz como un niño. Él fue obediente, Él demostró obediencia a la ley de Dios, cumplimiento de la ley de Dios en su obediencia. Juan 15:10, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Él fue obediente y su obediencia era necesaria para nuestra salvación. Y Él fue justo. Él es justo todavía. Nosotros necesitamos, para ser reconciliados con Dios, no necesitamos liberarnos del pecado. Necesitamos ser revestidos de justicia. Así que es necesario que Cristo sea justo. Y usted ve estos versículos que nos muestran esa imagen. Así que vinimos a vivir una vida sin pecado, obediente y justa. Y Él vino a morir en muerte sustituta. Este fue el propósito de su venida. Y usted mira cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted verá esto en diferentes maneras. Y esta imagen del hecho de que la cruz no fue un accidente. Es por esto por lo que Jesús vino. En Marcos 8, 9 y 10 y en los demás, Jesús está dándonos imágenes hacia dónde Él iba. Lucas nos muestra cómo iba a Jerusalén. Y Juan habla constantemente acerca de la hora que venía. No es de tiempo. Hubo momentos en que quisieron apedrear a Jesús, o querían apedrearlo, y la imagen es Él caminando a través de ellos. No era el tiempo. Él vino a morir una muerte llena de propósito en el tiempo exacto. Muerte sustituta. ¿Qué significa? Bueno, significa que Él asumió nuestra identidad. Piense acerca de esto conmigo. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Si Jesús fue obediente y justo, entonces no tenía paga que pagar. Él no merece la muerte. Así que si Él iba a morir, no sería por causa de Él, sería porque Él estaba muriendo en lugar de otro. Él está asumiendo nuestra identidad para poder hacer, como dice Hebreos 2, a fin de expiar los pecados del pueblo, y la idea aquí es que Él murió, y la palabra clave aquí es en lugar del desobediente. Usted tiene versículos allí en Juan 11, Romanos 5, 2 de Corintios y Gálatas, y lo que usted ve es esta pequeña palabra de 3 letras, por, mencionada una y otra vez. Un solo hombre por el pueblo, dijo Caifás. En Romanos 5 usted lee esto una y otra vez. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió. Haga un círculo allí, por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, esta palabra tiene 2 preposiciones en el Nuevo Testamento, que son usadas en estos pasajes. Pueden significar de parte de o en lugar de. La figura es, y está verdaderamente bien resumida en 2 de Corintios capítulo 5. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Esto es un representativo, es un sustituto. Y Él está haciendo algo no simplemente de parte de, sino en lugar de. En lugar de un representante por todos los otros. En Gálatas 3, Cristo nos rescató. Busque este pasaje después de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. En lugar de nosotros, Él tomó la maldición. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Así que Él asumió nuestra identidad, y como resultado Él cumplió nuestra salvación, de modo que Pablo dirá, he aquí, he sido crucificado con Cristo. Hay una unidad allí, en asumir Él nuestra identidad. Él está cumpliendo nuestra salvación. Él me amó y dio su vida por mí, por mi causa, en lugar mío, como un representante, así como Dios está reconciliándonos con Él
Colosenses capítulo 1. Así que aquí volvemos al dilema divino. Y aquí es como se resuelve. Satisfacción divina. Ahora miramos la cruz. Trae todo lo que habló acerca de cuando viene a la satisfacción por medio de la sustitución. Lo junta todo. La satisfacción divina, la totalidad del carácter de Dios es expresado en la cruz. Y vemos la imagen completa de su justicia y de su ira y de su santidad, su amor y misericordia aquí. Y pongo el Salmo 85 a la vuelta del 3 y tenemos esta imagen del amor y la fidelidad junto con la ira, teniendo presente la misericordia. Todas están convergiendo, todos los atributos de Dios convergiendo juntos aquí, en la cruz. La totalidad del carácter de Dios es expresado en la cruz. La sustitución divina y la salvación a través del Hijo de Dios es alcanzada. El Hijo único, pleno Dios y pleno humano. Y piense acerca de esto, la esencia del pecado, el hombre sustituyéndose por Dios. El hombre se impone a sí mismo en contra de Dios y se pone él donde merece estar Dios. Esa es la escena del pecado. ¿Qué es la salvación? La esencia de la salvación es Dios sustituyéndose él mismo por el hombre. Dios, en Cristo, sacrificándose por el hombre y poniéndose en donde solo el hombre merece estar. Esto es de lo que trata 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y no hay nada más grande que esto. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que nosotros no quisiéramos morir. En nuestro lugar, Él mismo, el sustituto, y en la cruz, Dios hace estas cosas. Él expresa su juicio sobre el pecado. Y ve la belleza de la cruz aquí. En la cruz, Dios expresa su juicio sobre el pecado. Al mismo tiempo, Dios sufre su juicio en contra del pecado. Él expresa el juicio sobre el pecado y soporta el juicio en contra del pecado. Y esto solamente puede acontecer a través de la muerte sustituta y en la cruz. Dios posibilita la salvación para los pecadores y Cristo, el Dios humano, es el único sustituto posible que trae satisfacción a la gloria de Dios y salvación a los hijos de los hombres. Esta es la imagen que está proyectando aquí. Y déjeme mostrársela a usted de nuevo. En Isaías 53, si usted tiene una Biblia a mano, vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Esta profecía fue hablada 700 años antes de que Jesús fuera a la cruz. Y escuche lo que dice. Quiero mostrárselo aquí. Satisfacción a través de la sustitución. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago, tierno como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue sepulcro. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y castigará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte
y fue contado entre los transgresores. Este es un hermoso capítulo de las Escrituras. Lo que vemos aquí, las mismas verdades, este es un pasaje importantísimo. 8 de estos 12 capítulos son atribuidos directamente a Jesús en el Nuevo Testamento. 8 de 12. Verso 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el verso 11. 8 de los 12 versículos. Está citado 7 veces en el Nuevo Testamento, diferentes. Y usted puede verlos paralelos. Los escribí para ustedes allí, citados 7 veces diferentes, pero aquí está la imagen. Cómo que regresa al pasado por estos versículos. Y quiero que piense acerca de todo esto que hemos visto en este punto, mostrando en este capítulo de las Escrituras, un pasaje muy profundo. Número 1, vemos la persona de Cristo. Este pasaje nos muestra que en su humanidad, Él está familiarizado con el sufrimiento. Versículo 3, fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Jesús no es un salvador con pelo ondulado y características impecables, que siempre está limpio y que luce maravilloso y tiene una pequeña corona alrededor de su cabeza. En todo momento, nada en su apariencia lo hacía deseable. Familiar con el sufrimiento, como nosotros, su humanidad, su deidad libre de pecado, eso sí. Él no cometió violencia, ni fue hallado en él ningún engaño en su boca, sin pecado y justo, tal como vimos. La persona de Cristo, el hombre sin pecado, lo que hemos visto en el versículo 4, 6 y 8 y al 12, vemos nuestros pecados en todo este pasaje y lo que nos conduce a la sustitución de parte de Dios. Versos del 4 al 6. Usted puede hacer un círculo cada vez que vemos la imagen. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. ¿Las enfermedades de quiénes fueron puestas sobre Él? Las nuestras. ¿Los dolores de quiénes fueron puestos sobre Él? Los nuestros. Traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. El Señor ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Está todo puesto sobre Él como nuestro sustituto. Una y otra y otra. Y vemos esto, la sustitución de Dios, satisfacción de Dios. ¿Quién envió a Jesús a la cruz? ¿La voluntad de quién fue Él a moler a Jesús en la cruz? Fue la voluntad del Padre, fue la voluntad del Señor el molerle. Versículo 10. Ni judíos ni romanos fueron en definitiva responsables por la muerte de Jesús. Dios el Padre fue el responsable final por la muerte de Cristo. Fue la voluntad del Señor el molerle. Dios, la sustitución de Dios, satisfacción de Dios conduciendo a la salvación de los hombres. En el versículo 11, después del sufrimiento verá la cruz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El modo en que somos justificados es por causa de la satisfacción y la sustitución de Dios que conduce a nuestra salvación. Así que esta es la imagen. Si fuésemos a imaginar la cruz como un diamante infinitamente precioso, en el centro del diamante quisiera invitarle a ver, y miremos dentro de él y vean satisfacción a través de la sustitución. Dios glorificándose a Él mismo al sustituirse Él mismo en la cruz. Y basado en esta figura, aquí es lo que quiero que nosotros hagamos. Quiero que vayamos a la narración de la pasión. 4 escenas e inclinar esto un poco de esta forma y que veamos la luz brillando de Él. Luego lo moveremos hacia otro lado, en el jardín de Getsemaní, y veremos la luz brillar. Y luego iremos a la cruz y veremos a Jesús clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y lo veremos brillar y luego miraremos a Él clamando a Dios diciendo, Dios mío, y lo veremos brillar y luego miraremos a esta declaración de triunfo, todo está cumplido. Y de estos 4 ángulos veremos la figura gloriosa de la satisfacción mediante la sustitución simplemente cobrar vida. El viaje a la cruz, allí es donde estamos. Esas 4 escenas. ¿Qué significa esto? Primera de Timoteo 5:2. Esto es lo que nos estamos enfocando aquí. Es un rescate. La última cena, jardín de Getsemaní, clamor de abandono, declaración de triunfo. Sumerjámonos justo en medio de la última cena.
y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para volar por arriba de esto. No vamos a entrar en todos los pasajes, para profundizar, porque hay muchos, especialmente en esta sección, justo aquí. Pero usted sabe que Jesús, teniendo la comida de la Pascua, era el tiempo de la Pascua, allí en Mateo 26. Y lo que quiero hacer en cada una de estas escenas que habremos de mirar, 3 comportamientos y 3 componentes de cada una de estas escenas. Quiero que miremos para pensar acerca de ellas. Quiero que piense acerca de un tema, un texto clave para ayudarnos a entender esto, y la verdad central. Así que el tema central aquí es la última cena, es el sacrificio. Básicamente hablaremos de mirar los 4 temas basados en estos 4 eventos, sacrificio, y la verdad clave aquí es que Jesús murió nuestra muerte. Nuevamente, sienta la sustitución aquí. Él murió nuestra muerte como representante para nosotros. En lugar de morir nosotros, murió Él. El texto clave por el cual habremos de pasar lo mejor que podamos, Éxodo 12, Éxodo 24, Levítico 16 y luego en 1 Corintios 11. Es la descripción de Pablo de la cena del Señor y las epístolas del Nuevo Testamento. Sacrificio, Jesús murió nuestra muerte. Aquí está la realidad que enseñan las Escrituras. Nosotros merecemos morir por nuestro pecado. Dios dejó esto bien claro en Génesis 2. El día en que comas, ciertamente morirás. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Merecemos morir por nuestros pecados. En la cruz, Jesús se sacrificó a Él mismo y murió en nuestro lugar. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se sacrificó. Hebreos 9:26. Ahora ustedes saben la imagen de sacrificio que va atrás al Antiguo Testamento y todo el camino hacia atrás. Incluso mencioné Éxodo 12, pero aún yendo a Génesis 22, patriarcas, aún antes de que usted tenga una imagen de Caín y Abel, el sacrificio siendo ofrecido a Dios y el pecado del mundo, el pecado del hombre. Incluso en Génesis 3, usted tiene a Adán y a Eva, en tanto pecaron, un animal es sacrificado para proveer vestimenta para ellos. Así que hemos tenido este sacrificio desde el comienzo de las Escrituras, un tema dominante, y usted obtiene un sacrificio sustituto en Génesis 22. Recuerde, Abraham y su hijo participaron parte de nuestro programa. El hijo de Abraham, Isaac, Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué Dios le dice a Abraham que haga esto? Abraham, en obediencia, toma a su hijo y levanta el cuchillo sobre él. En ese momento, Dios interviene y le dice: no mates a tu hijo. En lugar de eso, yo proveo un carnero en el arbusto. Toma el carnero y sacrifica al carnero en lugar de tu hijo. Sustitución, sacrificio. Génesis 22, desde el comienzo, Si usted fuese un israelita escuchando esa historia, al transcurrir usted se identifica con Isaac. Isaac es del linaje de Abraham, el hijo de Abraham, la línea prometida de Abraham. Si Isaac se fue, la línea de Abraham se fue. Esta es la tensión, el clímax allí en la historia, mientras el cuchillo es levantado sobre el linaje del pueblo de Dios. Y Dios dice: preservaré a mi pueblo al proveer un sacrificio para ellos. La figura en Génesis 22. Y luego vayamos a Éxodo, la figura en Génesis 22. Y luego vayamos a Éxodo 12 y gire su hoja allí. Y está en la mayoría de las escrituras mencionadas aquí. La imagen de la Pascua. Y puse Mateo 26, también puse a Juan 19. Y muy intencionalmente allí, porque la semana de la crucifixión de Jesús fue la semana de la Pascua. Juan, hay una pequeña discrepancia cuando comparamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, con Juan. Pero la intención de Juan nos mostrará en Juan 19:14 que era el día de la preparación de la Pascua, cerca de la 6ª hora. Así que Juan está intentando mostrarnos que el tiempo que Jesús está siendo crucificado en la cruz es el tiempo del sacrificio de la Pascua. En el Antiguo Testamento, y lo que tenemos en Éxodo capítulo 12, ustedes recuerdan que el pueblo de Dios era esclavo en Egipto. 9 plagas diferentes mostrando su gloria al pueblo de Egipto, y al faraón y los egipcios no lo entendieron. Así que la 10ª plaga viene, y lo que pasa es que Dios dice: voy a pasar a través de Egipto, y voy a pasar por cada hogar egipcio y hogar israelita.
y lo voy a golpear a los primogénitos de cada casa. Pasaré por tu casa y han tomado un cordero sin mancha, tráiganlo a su hogar por unos días y luego sacrifíquenlo. Tomen la sangre del cordero y pónganlo en los postes de su hogar, y cuando vea la sangre sobre el poste de la puerta de tu casa, pasaré. Y esa es la imagen en Éxodo 12. Es una imagen que es celebrada cada año después de la Pascua. Así que, ¿qué estás viendo acerca de Dios en esta imagen? 3 figuras del Señor. Él es el juez todopoderoso. Él dice en Éxodo 12:12, ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, el juez es el Señor. Él es el Salvador amable. Él salvará a estos hogares. Y Él es el proveedor fiel. Él provee una salida. Les provee con un cordero. Y usted tomará la sangre del cordero y la pondrá en los postes y conmemorarán mi fidelidad para que con ustedes, porque haré lo que he prometido y los libraré de la esclavitud en Egipto. Hay 2 actos de liberación que están ocurriendo aquí. Número 1, es la liberación de los gobernantes de Egipto, pero no simplemente sacarlos de la esclavitud. Su liberación es el juicio de Dios. Esto es lo interesante aquí. Cuando ustedes miran las otras plagas, ellas fueron esas plagas que Dios simplemente trajo sobre estos egipcios. Él está trayendo este juicio sobre los egipcios e israelitas. Indistintamente, no importa quién sea usted, si no tiene la sangre sobre los postes de sus puertas, entonces el primogénito morirá. Y así que ellos están siendo liberados de los gobernantes de Egipto y los juicios de Dios aquí en Éxodo capítulo 12. Y el elemento decisivo, si la sangre de un sacrificio sustituto, un cordero sin mancha, tome este cordero y ponga la sangre en los postes de las puertas. Esta es la imagen en el Antiguo Testamento. Y esto establece el escenario para la celebración de la Pascua en el Nuevo Testamento, al sentarse Jesús y tomar la última cena con sus discípulos en el Nuevo Testamento. En la cruz, Dios habrá de revelarse a Él mismo, del mismo modo como juzgó el Todopoderoso. Hemos hablado acerca de esto. Él habrá de demostrar su justicia como amable Salvador, como el que envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Él habrá de proveer una salida, un proveedor fiel. La mayoría vemos de Dios en el Antiguo Testamento una pre-representación de lo que está por venir en el Nuevo Testamento. En la cruz, Dios nos libera del poder del pecado, y no somos más esclavos del pecado. Romanos 6 y nuestra esclavitud al pecado, lo que acontece en la cruz es donde somos liberados de la esclavitud, y no simplemente del poder del pecado, sino la pena del pecado. Somos liberados de los juicios airados de Dios debido al pecado y todo lo que sucede por causa de un elemento, la sangre de un sacrificio sustituto, el Cordero de Dios. Aquí es donde está verdaderamente interesante. Usted ve en Éxodo 12 que en la Pascua la comida debía ser comida en una casa. No sacar nada de carne fuera de la casa. No romper ningún hueso de cordero. Es por esto que en Juan, intencionalmente, nos muestra estas cosas que acontecen de forma que las escrituras serían complicadas. Ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y por esto es que cuando tomamos la Santa Cena del Señor, no decimos, este es mi. Jesús dijo, este es mi cuerpo, partido por ustedes. Este es mi cuerpo, dado por ustedes. Es una figura intencional aquí. Juan está identificando a Cristo con el Cordero Pascual y la introducción de Cristo en el libro de Juan con las palabras de Juan el Bautista. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Vayamos al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, y lo que acontece en Éxodo 19 hasta el 24 y el 25, es Dios entrando en el pacto con su pueblo. Cuando Jesús dice en Mateo 26, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Lo que está haciendo es volviendo a esta imagen en el antiguo pacto, el pacto mosaico. ¿Qué pasó? Pasando por Éxodo 19, Dios trae a su pueblo al monte Sinaí y les dice en el monte Sinaí, no sé si tengo este versículo, pero vamos a ver. Tengo este versículo justo aquí, aquí lo tengo. En Éxodo 19:12, Él les dice y les da este mandamiento. Les dice, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte.
Dios habrá de revelar su gloria y la imagen está en Éxodo 19. Dios revela su gloria en esta montaña. Toda la montaña comienza a sacudirse. Hay un humo subiendo por todas partes. Es una escena intensa y todos tienen miedo de acercarse porque Dios ha dicho que no se acerquen. Lo que acontece en Éxodo 20, Él da a su pueblo los 10 mandamientos y en el capítulo siguiente Él les da otras leyes, reglas, regulaciones. Él está entrando en pacto eterno con ellos. Hasta que usted llega a Éxodo 24 y lo que vemos es a Dios, es como una relación de matrimonio. Usted casi puede imaginárselo, entrando en pacto como en una boda, pero Dios está entrando en pacto con su pueblo, el pacto mosaico, y Él está prometiendo bendecirles y ser fiel a ellos y estar con ellos. Es inaugurado con sangre. Así que llegamos a Jeremías 31, a la promesa del antiguo pacto. Vienen días, afirma el Señor, y nos dice aquí Jeremías, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en días en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto después de aquel tiempo. Haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde los más pequeños hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es lo que estaba prometido. Este es el nuevo pacto que está viniendo y lo que vemos en Cristo es el nuevo pacto inaugurado, el nuevo pacto cumplido. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ellos. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Esto es Hebreos 10, dándonos una imagen. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Exactamente lo que Jeremías había dicho. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo? El pueblo del nuevo pacto. El pueblo del viejo pacto en necesidad de la sangre del sacrificio. El pueblo del nuevo pacto perdonado por la sangre de un sacrificio. El pueblo del viejo pacto no puede obedecer la ley. El pueblo del nuevo pacto está capacitado para obedecer la ley. Cristo está cubriendo sus pecados. Él habita en ellos y los cambia de dentro hacia afuera. La invitación del nuevo pacto recuerda al viejo pacto. Aléjense de la presencia de Dios, aléjense del temor. La invitación del nuevo pacto, acérquense en fe. Hermanos y hermanas, tenemos esta confianza para entrar al trono del lugar santísimo, el Dios santísimo, y nosotros podemos ir allí cuando sea que querramos, por la sangre del nuevo pacto. Esto es lo que habla Hebreos 10. Ahora, Éxodo establece la imagen de Levítico. Estamos pasando por el Antiguo Testamento aquí. Éxodo estableció la figura de Levítico, porque en un pacto, Dios dijo, voy a habitar con ustedes, y voy a vivir con ustedes, pero ¿cómo puede un Dios santo habitar con un pueblo pecador? Y Levítico responde esta pregunta diciendo, por medio del sacrificio. Debe haber sacrificios para expiar el pecado. Parte de Levítico, Levítico 16, una vez al día de la expiación en Levítico, capítulo 16. Lo que tenemos es una ordenanza perdurable. En el 10º día del mes séptimo, ustedes deben negarse a sí mismos, no hacer ninguna otra cosa, ni ninguna obra, ni del pueblo, ni del extranjero. Entre ustedes, en este día, la expiación será hecha para ustedes para que se limpien. Ante el Señor, por lo tanto, serán limpios de todos sus pecados. Así que aquí está lo que acontece. En el Antiguo Testamento lo que tenemos es la provisión del viejo pacto, el sacrificio anual en el día de la expiación. Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año, lo que acontecía es que un sacerdote entraría. Lo que usted tenía era a Dios habitando entre su pueblo y a través en el tabernáculo y el modo en que todo opera. Lo que usted tiene es una línea externa y una interna. Y básicamente en el centro estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo usted tiene la ley y esta fue dada en Éxodo 25. Usted tiene la ley del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y sobre esta está la cubierta de la expiación o el propiciatorio. Ustedes tenían esta imagen de Dios habitando entre su pueblo. Y obviamente Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Pero en un sentido especial, su gloria está habitando entre su pueblo.
En el centro definitivo entre su pueblo está el lugar santísimo. Así que una vez al año, en el día de la expiación, un sacerdote entra en el lugar santísimo. El sacerdote entra a un santuario terrenal. El sacerdote se lavaría. Aquí es donde recordamos, si el sacerdote trataba esto livianamente como los hijos de Aarón, al principio en Levítico, saldría lastimado. Así que un sacerdote entra al lugar y es intenso. La Escritura nos dice que el sacerdote tenía campanas cosidas a los dobladillos de sus túnicas, de forma que cuando entraba en el lugar santísimo, usted podía escucharle moviéndose. Y si las campanas paraban de sonar, usted sabía que él había parado de moverse. Ellos, nos dice la historia, ponían una cuerda alrededor de su pierna que llegaba afuera, de forma que si él entraba al lugar santísimo y era lastimado, podían jalarlo afuera. Para usted imaginar la intensidad de esa escena, sentado fuera de la presencia de Dios con su pueblo, y usted está escuchando fijamente en silencio estas pequeñas campanas, porque un hombre habrá de ir al encuentro con Dios. Él sale y todos respiran de alivio. El sacerdote entrando a un santuario terrenal, lo que haría es que el sacerdote entraría y tomaría la sangre de un animal, y lo haría 2 veces. Él lo hacía una vez en expiación por sus propios pecados, y luego lo haría para expiación de los pecados del pueblo, y rociaría la sangre sobre la cubierta de la expiación, para que cuando la presencia de Dios mirase abajo, viera su ley que había sido rota. En lugar de ver la ley rota que resultaba en condenación de su pueblo, él vería que eso había sido satisfecha en la sangre de otro, la sangre del sacrificio rociado sobre un sustituto por el pecado del pueblo expiado por sus pecados. La sangre de un animal sin mancha era un sacrificio que necesitaba repetirse porque ellos lo hacían cada año tras año, lo hacían una y otra vez. El efecto era un efecto del viejo pacto, un recordatorio de todos nuestros pecados. Y en Hebreos 10 nos dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos quite los pecados. Así que usted viene al Nuevo Testamento, no tenemos un sacrificio anual en el día de la expiación. En lugar de eso, la provisión del Nuevo Testamento, tenemos un sacrificio permanente en la muerte de Cristo. Hemos sido hechos santos a través del sacrificio de Jesucristo una vez y por todas. Aquí están los elementos del nuevo pacto. Un sacerdote entrando no a un santuario terrenal, sino a un santuario celestial. Jesús no entró a algún lugar que simbolizaba la gloria de Dios habitando con su pueblo. Él entró en el mismo salón del trono de Dios, en la presencia de Dios, el santuario celestial, no una copia del verdadero. Hebreos 9 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copias del verdadero santuario, sino que habitó en el mismo cielo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Hebreos 10 dice, nuestros corazones han sido rociados con su sangre. Somos purificados de una conciencia culpable. Podemos entrar al trono de Dios y este es el sacrificio que dura para siempre. El resultado del nuevo pacto, la remoción de todos nuestros pecados y lo que Jeremías profetizó es verdad. Hermanos y hermanas, cuando ustedes confían en la sangre de Cristo, Él no recuerda sus pecados. Ya más. Ustedes dicen, yo no sé lo que hice la semana pasada. No saben cuán horrible fue lo que hice. No somos culpables. Por la sangre de Cristo, no somos culpables. Sacrificio. Esta es la figura en la última cena. Jesús murió, nuestra muerte. Así que cuando le vemos en Mateo capítulo 26 diciendo, recuerden la Pascua, somos librados por su sangre. Recuerde el pacto. Somos sellados por su sangre. Su relación con nosotros es sellada por la sangre de Cristo. Y recuerde el día de la expiación. Somos cubiertos por su sangre. Usted ha estado escuchando a la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.